nosotros en ocasiones somos probados por Dios. A veces Dios nos prueba para ver qué es lo que había realmente dentro de nuestro corazón. En Éxodo 17, versículo 1 en adelante dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y esta última frase me ha llamado mucho la atención porque hay antes un punto y una coma. Dice, acamparon en Refidim, punto y coma. Y Dios añade esta frase como diciendo, y no había agua para que el pueblo bebiese. Es decir, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y resulta de que desde Egipto hasta esa tierra hay una distancia de, vamos a poner, X días. Ahora, en ese trayecto de muchos días, ¿no?, que al final se multiplicaron en años, en 40 años, en ese trayecto que eran días andando por el desierto, caminando, a Dios se le escapó el detalle de que su pueblo iba a necesitar agua para beber en el camino. ¿Acaso de repente Dios podía haber dicho, vaya hombre, se me ha olvidado, ¿cómo se me ha podido pasar que el pueblo iba a necesitar agua? A ver cómo lo hago ahora. Yo creo que no. Yo creo que a Dios no se le escapa ni un solo detalle de nuestras vidas. Él lo conoce todo y está al control de todas las cosas. Dios sabía que el pueblo iba a necesitar agua para beber en medio del desierto, en medio de esa caminata. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Dios nunca llega tarde. Y Él tenía ya el agua preparada, pero Él la iba a dar en el momento preciso. Antes tenía que comprobar una cosa. Y yo he visto aquí cuando dice que el pueblo iba por el desierto y no había agua para que el pueblo bebiese. Al leer este versículo, yo me he imaginado un cribado. Como cuando coges una criba y echas dentro una palada de arena y empiezas a moverla, ¿no?, para cribar y sacar de ahí los granitos de arena que son muy finos, muy pequeños, y los que son gordos, que no entran, pues los tiras fuera, porque esos no te sirven. Y muchas veces Dios a nosotros nos pasa por la criba. Nos pasa por la criba para ver quién realmente le ama de corazón y quién le da más lugar a la queja, al orgullo, al resentimiento, y terminan rechazando incluso a Dios. Es como que todo el pueblo completo salió de Egipto, pero no todos como individuos iban a entrar, iban a alcanzar la tierra prometida. Y aunque sí iba a entrar el pueblo de Israel como descendencia de Abraham, pero no todos los individuos iban a poder conseguirlo por causa de la queja que había dentro del corazón. Y por eso Dios muchas veces permite en nuestras vidas la prueba, porque es en medio de la prueba. Es cuando Dios dice, vamos a ver, yo tengo aquí el agua ya preparada, pero voy a esperar hasta el último momento, porque entonces voy a ver qué es lo que sale del corazón de cada uno de mis hijos. Entonces Dios dice, en vez de darle el agua hoy, se la voy a dar mañana. Y hoy voy a ver quién se queja y quién, a pesar de no tener agua y a pesar de tener sed, sigue amándome
sigue siendo fiel a mí. Y es ahí en medio de esa prueba donde Dios ve lo que realmente había dentro de nuestro corazón. La palabra nos enseña que el oro se prueba a fuego, ¿no? Y es en medio del fuego donde se ve si el oro era auténtico o era solamente una imitación. Amén. Pero claro, resulta de que para tú poder pasar por esa criba, el grano de tierra tiene que ser muy, muy fino. Tiene que ser pequeñito. Y ahí hay muchas cosas en nosotros, que a veces somos piedra. Hay muchas cosas que tienen que morir, como el orgullo, la avaricia, la falta de perdón, nuestra razón, pensamientos impuros, vicios, rebeldía, mentira y tantas cosas que hay en nosotros que tienen que morir. Tal y como lo dice la palabra, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Por tanto, hay cosas en nosotros que tienen que morir, porque no sirven y se quedarían fuera. Serían el grano de piedra en la criba que se queda arriba y hay que echarlo fuera porque no le sirve a Dios. Si queremos pasar, tenemos que hacernos pequeñitos. Y la Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan esto. Habla de que todo monte, todo lo que está subido en nosotros, tiene que bajar. Y aún el mismo Jesús, siendo ese Dios grande, dice que se despojó de su divinidad. Se despojó de sí mismo y se hizo pequeño. Se hizo humano como nosotros. Se hizo siervo y aún siguió bajando. Y su ejemplo fue bajar. Se hizo tan pequeño que siendo un Dios sublime, no vino a nacer en un palacio, sino en un pesebre. Y Él dijo, sed como yo, mansos y humildes. Entonces resulta de que el ser humano se ha subido demasiado, pero tenemos que bajar, tenemos que hacernos pequeñitos, porque solo entonces, cuando seamos cribados, podremos pasar por esa criba y llegar al lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Y por esta razón, aunque el pueblo de Israel estaba en el desierto y seguramente hacía mucha calor, Dios permitió que durante unos pocos días no hubiese agua, porque es ahí donde Dios estaba observando qué salía del corazón de ellos. Pero muchísimos del pueblo se quejaron. De hecho, en el versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo se levantó a pelear contra Moisés, a exigirle y a quejarse y a murmurar unos contra otros, ¿por qué Dios no les daba agua? El versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste venir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y aunque justo después de esto, cuenta la Biblia que Moisés golpeó una roca porque Dios le dijo que la golpeara y de esa roca comenzaron a brotar aguas como ríos y dice que la gente bebió. Dios pudo ver cómo no todos tenían un corazón recto para con Él, como no todos eran humildes. De hecho, no todos pudieron alcanzar esa tierra prometida por causa de la rebeldía en su corazón, porque no quisieron someterse ni a Dios ni a quien Dios estableció, que en este caso era Moisés. Por eso yo te animo a que en medio de la prueba que tú puedas estar pasando, no le des lugar en tu vida a la murmuración ni a la queja, sino confía en Dios, porque Él ya tiene preparada la solución para ti en el tiempo preciso.
Pero recuerda esto, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y que se prueba a fuego, porque es en medio del fuego donde se ve la autenticidad de ese oro y donde se ve la pureza de nuestra fe. Un abrazo y que Dios te bendiga.